Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta aquí a la Librería Bonilla en nuestras charlas con los autores de Bonilla Artigas. Y en esta ocasión tengo el gusto de tener conmigo a Daniela Pastor. Daniela, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias. Más bien, gracias a ti por invitarme. Daniela escribió este libro maravilloso que se llama Las Virreinas. Ahí, para que vea el título. Y Daniela es historiadora a nivel grado, licenciatura, maestría y doctorado, ¿verdad? Sí. Bastante de bajo. Todavía no tengo nada de doctor. Pronto. Ok. Daniela, cuéntanos por qué la historia. Más bien, ¿por qué no? Desde muy pequeña tuve mucho interés por los tiempos anteriores, pero no tanto como para explicar mi presente, sino porque presentaban realidades muy desconocidas, eran como esos mundos de aventuras, eran los cuentos de niñas, pero pues, eran esos tiempos remotos muy distintos que fueron realidad. Entonces me surgieron muchas preguntas, muchas otras historias a partir de esas. Y poco a poco fue naciendo el interés por la historia, ya como una disciplina a la cual dedicarme, a partir de historias de otras épocas. Y luego, ya una vez que entraste en la carrera, empezaste a dedicarte a historias, a la historia de la mujer o de mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Sí, ya formalmente, aunque traía ya la esquinita desde... O sea, yo decidí estudiar historia desde la preparatoria, lo cual yo estoy preparado. Sobre todo que alguien diga en cuarto de prepa, ¿quieres ser historiadora? Ya era un poco extraño. Ya desde entonces tenía este interés por el mundo femenino. En parte porque vengo de una familia construida de mujeres, muy pocos los hombres. Y por más que sea una familia de mujeres, pues la cuestión patriarcal siempre ha atravesado, pero de una manera un poco más libre. Entonces, no terminaba de entender cómo era el mundo femenino exterior a mí, con tantas reglas, cuando yo no las tenía. O las mías eran un poco distintas, porque además convivía con muchos. Entonces, el mundo de lo femenino me fue llamando mucho. Yo entré a la carrera queriendo estudiar a las brujas, en específico. Y la cuestión política era algo que por aquí se me asomaba, porque, pues, claro, tenía el estereotipo, el juicio de que las mujeres no están en el mundo de lo político. Entonces, pues, ¿para qué? Eso fue algo que justamente la carrera me fue abriendo los ojos. Lo político no es esta cuestión de la firma de tratados, las presidencias, los militares, etcétera, etcétera, sino lo político también se construye en la vida cotidiana. Y tanto en los tratados, en lo militar, como en la vida cotidiana, estamos las mujeres. Entonces, más bien me abrió la perspectiva de encontrarnos en todo el tipo de historias. Ok, ¿y por qué las virreinas, que es un tema tan poco tratado? Yo terminé la licenciatura trabajando un tema sobre una princesa victoriana, porque yo iba a seguir por cuestión medieval, pero cosas de la vida y decidí hacer la maestría en México. Y es un poco difícil, y era más difícil en aquella época, conseguir sobre todo los apoyos económicos para hacer estancias de investigación. Y yo prefiero hacer las investigaciones de fuentes documentales directas más que de las crónicas o los relatos de historiografía. Porque lo que quiero es ver a la gente en su época, pues, a través de sus propios testimonios, o lo que ve de sus propios vestidos. Entonces, consideré que era más fácil, y con apoyo de mi tutora, de la maestría, consideramos que era más fácil si me dedicaba a un tema nuevo hispano, que si bien lo que pasa es que a mí cuestiones ya más de la ilustración siglo XIX nunca me han terminado de gustar, ya es una cuestión personal. Entonces, pues yo quería algo más antiguo régimen. No es que la Nueva España fuera la Edad Media, pero mínimo no era tan moderno, ya era ganancia. Y fue de, bueno, pues ¿qué tipo de mujeres? Entonces ahí pensándole. Y hablar con la tutora fue de ir diciendo y estaba
una amiga mía hace historia de mujeres en conventos, son aproximaciones muy buenas, pero los religiosos y yo no nos llevamos mucho. Entonces tenía mis reticencias. Estaba pensando justo, más bien, mujeres de la vida cotidiana, pero no me decidía por qué. Y en eso hasta mi tutora dice, ¿y qué será de las virreinas? Y yo, entonces nada más por ocio, me puse a ver qué había de virreinas y que no había nada y dije, claro, vamos por un tema imposible para una maestría de 2 años, me parece lógico, y así llegué. Y como tú dices, encontraste poco terreno de donde escarbar, ¿no? Sí, pues historiográficamente hay muy poco, 2, 3 textos, uno del siglo XIX, todo el mundo, lo más que había y lo que todo el mundo me recomendaba era el libro de la cosa de Sarasevkovich, pero Sarasevkovich estaba haciendo un retrato de, sobre todo, las primeras damas de la época contemporánea, entonces, realmente no me era útil. Uriel por ahí, pero también es un libro muy viejo, y ya, o sea, eran como muy contaditos y las referencias todas eran siempre las mismas, haciendo referencias del siglo XIX. Entonces, pues fue, vamos a las fuentes. Si no está en la historiografía, vamos. Y ahí fue el otro. Porque hay que recordar que lo que tenemos de fuentes primarias, de fuentes documentales, pues también en su gran mayoría las fuentes de archivo están construidas no solo por sino la catalogación está vista desde un punto de masculino. Entonces, quien hace la ficha catalográfica rara vez pone el nombre de las mujeres, pero pone esposa de. Entonces, ya desde la ficha catalográfica, pues era un problema. Entonces, había que pensar como todas las posibilidades que alguien puede pensar en una mujer, un mundo patriarcal. Entonces, las búsquedas desde esposa, mujer, nombres, tal cual, virreina, escrita de distintas maneras, duquesa, condesa, irlas rastreando con lo que se pudiera. Y poco a poco se armó un gran corpus documental que ha ido, bueno, que ahora acabo con parecidas. Esas fuentes tantas diversas y tan grande tu cuerpo, como lo fuiste sintetizando. Principalmente con un cuadro, o sea, irlas agrupando qué información tengo de cada una, qué información tengo de sus maridos, qué tipo de información es, de qué fuente me viene, si es una crónica, si es de un pleito en el archivo, si es de una carta que le escribe al rey, o si es correspondencia personal, o sea, ir variando. De ahí extraer, o sea, ya que se de dónde están, ver los límites de cada fuente, qué sí me dice, qué no me dice, desde qué perspectiva, hacia quién está escribiendo. En todo el caso de los cronistas, sí se tiene que hacer un análisis muy fino, con mucho cuidado, porque la tendría a tener una perspectiva y tienen una línea. Entonces, bueno, se tiene que considerar eso y también qué es lo que, el tipo de información que provee. Entonces, eso era para cada virrey, pero además pues había que encontrar cuestiones que tuvieran en común, porque no quería caer en esta historiografía muy tradicional que habla primero de un virrey, el gobierno de un virrey, luego el gobierno del otro virrey. Porque para mí la cuestión de hacer historia de individuos, así como si fueran la gran expresión de cómo vive una sociedad, no me termina de explicar el mundo. Creo que más bien a partir de entender la sociedad y cómo interactúa cada individuo en su posición, se puede hacer una historia tanto biográfica, más nutrida, más interesante, como una historia social cotidiana, que tiene ese aspecto humano. Pero bueno, es una perspectiva que yo
pensando en textos como el Lutero de Peck. A partir de la biografía de Lutero puedes entender la reforma, todo el siglo XVI, no solo la vida de Lutero. Juana la Loca de Fernández, que también es una gran explicación de cómo está cambiando Castilla justo en el periodo de Juana, la reina Juana. Entonces, yo soy más de ese tipo de historiografía, pero a su vez también quería entender a las virreinas no solo como mujeres aisladas, sino como un conjunto, lo cual era un poco más difícil porque estamos hablando del siglo y medio, bueno, menos de siglo y medio, pero sí es bastante, de distintas mujeres, distintas secciones que son, si bien del mismo estrato, no de los mismos círculos, no siempre, que tienen distintos intereses. Entonces, fue comprender ahí también, irle metiendo cuestiones como tener un conocimiento más profundo de la historia de España, de la historia de Nueva España, de la historia de la configuración social de lo femenino en Occidente. Entonces, fue como agarrarlo por diversas aristas, no solo enfocarme en las fuentes, como sacarlo biográfico, sino entenderlo de lo general. Y luego nada más agarraste a las virreinas de la Casa Austria. Sí, por esta cuestión de la ilustración, en primera, con el cambio dinástico, si bien al principio no hay una ruptura tan fuerte, los grupos de interés, los grupos políticos, sí cambian tajantemente en esto. Entonces, el siguiente medir sí es más o menos una mediación entre lo anterior y lo nuevo, pero ya es una guerra de sucesión cambio. Los intereses y las necesidades de Nueva España no. Entonces, ahí sí podría haber hecho un análisis, sino pensando, o sea, la investigación estaba pensada como una investigación de historia. Entonces, ese era mi concepto de Universo a estudiar. Era viable en 2 años. Ok. ¿Y qué encontraste como característica común? Porque tú una de las cosas que me gusta del libro es cómo planteas de repente esta incidencia de las virreinas en el entorno social, ¿no? Que no está marcado, bueno, yo no lo había leído, pues, pero de repente formar parte de fiestas, de acontecimientos importantes, ¿no? De ser, si no la consorte, pero sí un personaje femenino que marcaba mucho ciertas conductas del virreinato, ¿no? Sí, justo eso. Es una opinión que comparto también con otro historiador que ya se ha acercado a las virreinas, que es Antonio Rubén. Él y otros historiadores que trabajan la corte novohispana o cualquiera de las cortes lo afirman. La figura femenina marca pauta social. En el caso de la corte usual, la reina. Y quienes estudian las cortes virreinales sí ven que cuando hay presencia femenina, la corte novohispana tiene más, o sea, deja mayores vestigios, deja mayores testimonios. Eso habla de una mayor actividad. El que no haya testimonios no es necesariamente quiere decir que no hayan hecho nada de esas virreinas que no están con esas actividades, sino que no hay testimonios. Y ahí sí tampoco encontré testimonios de sus maridos, no encontré mucho. Eso también justo lo que nos dice es cómo va marcando una pauta social de qué sí se deja, qué no se deja, porque está marcando hacia dónde se dirigen las conductas de los hispanos, no solo las de la corte. Bien que mal, en su papel de formar parte de la familia real, porque el rey viene como institución del rey, ella juega un papel de representante de la monarquía. Y entonces, como parte de la monarquía, guía también moral, en ese sentido, porque el rey y la reina son guías morales. Entonces, es como su representación también en esta parte. Por no decir que además la monarquía hispana, en general casi toda la monarquía, tienen una configuración genérica de lo femenino y lo masculino para
no es un cargo, pero tienen ese trabajo social. Y hay algunos virreyes que llegaron sin la virreina, ¿no? La virreina se quedó en España. Solo uno que se quedó viva. Okay. Al otro se le murió camino a Nueva España y muchos otros vinieron, si mal no me falla la memoria, 14 o 16 de 32 virreyes de partes virreinales que estudié vinieron vivos o eran arzobispos. Y ahí hay una pregunta. Yo alguna vez leí el caso contrario. Alguna virreina que envió aquí y tomó el cargo por unos meses antes de llegar al nuevo. Desconozco el siglo XVIII. Si existe tal caso aquí en Nueva España, sería en el siglo XVIII, porque puedo afirmarlo, durante el periodo austriano pasó. Pasó, de hecho, lo contrario, se murió una virreina aquí, cuando iba de camino a España. De hecho, ya era virreina saliente, acababa de entrar el virreina siguiente. Y yo he leído, muy de pasada, un caso parecido, pero no es tanto que muriera el virrey, sino que el virrey tuvo que salir a combatir y dejó a la virreina como regente, pero en Lima. Y es un caso que no me atrevo todavía a afirmar nada, porque solo lo he leído en historiadores posteriores, no de documentación de la época, entonces es algo que traigo por ahí. Ni siquiera tengo muy claro cuál virreina es, porque tampoco es fácil. Cuando digo esto de buscar mujer, esposo por nombres, la otra es que no vienen ni siquiera en la historiografía estaban bien los nombres. La documentación dice una cosa, que son esposas de tal o de cual, y la historiografía los plantea en otra, como esposos de tal otro. Entonces, de por sí ni siquiera encajaban los nombres, entonces, de verdad es que ni siquiera me atrevo a dar el dato, no por que me robe la idea, sino porque no me atrevo a afirmar nada con eso. Algo que traigo ahí de duda. ¿Para qué fue lo que más te sorprendió en tu investigación que encontraste sobre la virreina de la Nueva España? Los cerrados que tenemos la mente, principalmente el presente. Es que sí, tenemos tan normalizado cuestiones como, bueno, la cuestión genérica de no se diga, pero no ruido, pero por ejemplo, lo público y lo privado, tener esta diferencia tajante. Cuando ni siquiera en el mundo contemporáneo que hay todo esto de es mi vida privada y esto público, en ciertas figuras públicas su vida privada forma parte de lo público, ciertos aspectos. Entonces, si hoy día realmente no tenemos bien la diferenciación porque estamos en el pasado, entender a las virreinas como si siguieran el concepto de esposa, pero de la modernidad, así que de ángel doméstico o de equipaje del virrey, porque esas frases las leí. Fueron como, pero es que, ¿de dónde sacamos esa noción? Equipaje del virrey. Porque esa es, o se tiene como esta mujer que se dedica a lo materno, que lo siento, pero la nobleza no tiene los códigos de maternidad de la burguesía moderna, ¿okay? O como justo todos son matrimonios arreglados, pues entonces son herramientas políticas. Pero también es herramienta política los hombres en los matrimonios arreglados. Entonces esa es la otra, que no nos cerramos. Vemos solo a las mujeres como el objeto. Cuando, para el caso, entonces los hombres también son objetos. Y entonces a ambas partes le estamos quitando les quitamos agencia. Históricos. Es como decir, los papás, los de adolescentes, que todavía revive esta idea de mejor estudia medicina o derecho, porque no estás muerto de hambre. Garantizado. Y los orientan hacia ella. Van en, o de plano les dicen, si no estudias tal o cual, no te pago los estudios. Se está limitando. Con
consideramos a ese adolescente un objeto porque tiene su decisión cooptada. Para el caso es lo mismo. Muchas mujeres prefirieron al convento. Muchas otras decidieron, bueno, porque también forman parte, tenían una moral, una configuración psicológica, más bien mental, de comunidad. O sea, son para, y eso es otra cosa que también no terminamos de entender, porque vivimos ya tan individualmente que no comprendemos, ya hemos perdido mucho. Vivir para la comunidad, o sea, que también el interés común está en tu toma de decisiones. Y si es el bien de tu familia, pues tú formas parte de esa familia, entonces tú pones tu parte. Y si eso es casarte con fulanito de tal, con fulanito de tal, habla cuántos santos secundarios por medio para que no me vaya tan mal. Eso, sobre todo lo que me mostró, y en eso estoy como muy feliz por la toma de decisión de mi carrera, es el presente, cómo estamos, cómo nos cerramos ante otros mundos que además ya existieron, no es algo desconocido, sino que simplemente tenemos muy corto la Tenemos muy corta la memoria, pero además yo creo que nos gusta más el confort de donde estamos sin cuestionarnos todo lo que ha pasado. Claro. ¿No? Y lo que vivimos como si todo estuviera dado así, ya sucedió. Así siempre, y así siempre. O lo que es peor, tú lo ves en las series o en las películas. Hago del pasado un espejo de lo que es la concepción del mundo hoy. Como todo será como causa-consecuencia para que lleguemos al día de hoy. Yo, sinceramente, por más que alguien tenga sentido de trascendencia, no me imagino a toda la humanidad pensando así de, ay, voy a construir a la humanidad del futuro. No. No, o todavía es peor, ¿no? Porque entonces no hemos cambiado nada, porque ya desde la Edad Media, según cierta serie, vivíamos en esta sociedad de relaciones que vivimos hoy, ¿no? Sí, o sea, como luego dibujan el patriarcado en el mundo. Yo no niego lo patriarcal machista que puede ser la Edad Media, claro que lo era, pero no es en los mismos códigos que hoy día. Sí, no. Yo me pongo en las divertidas. Qué bueno que son divertidas, porque si no, no podría comer en mi vida. Porque además me divierte mucho esa serie. Pero sí, justo es eso. Y claro, como siempre ahí, de nuevo, entonces las mujeres no solo son objetos, sino son un objeto sexual. Claro. Y el matrimonio sí tiene que ver con la sexualidad y con el dominio. La posesión de la sexualidad de la mujer, pero por la procreación. Pues, es eso también, cómo valorizamos la maternidad es bien distinto hoy día a antaño. O sea, el dar vida es una posición social increíble. Eso no lo puede hacer cualquiera, solo las mujeres. Pero como hoy día es mandarla a lo privado, se demerita, pero es una forma de control. En otras épocas, justo como en el antiguo régimen, sobre la nobleza es muy obvio. El linaje es lo más importante, la familia. ¿Quién da el linaje? ¿Quién provee el linaje? Sí, el padre dará el apellido, el patrimonio, pues. Pero sin hijos, ¿a cuáles darles el patrimonio? Te vaya bien el patrimonio, no sirve de nada. Y a los hijos, las mujeres, o sea, tienen una posición fundamental. Por eso se le busca dominar. Porque se sabían perfectamente que un hombre solito pues no puede producir nada. Entonces, hay que replantearnos cómo vemos elementos tan cotidianos. Es que yo no sé quién dijo que la historia de la vida cotidiana era como un mero acontecimiento que contar en las cenas familiares, cuando si no entendemos la vida cotidiana no tiene lógica la estructura económica, ni la política, ni nada fundamental. Y cuando en ese sentido también el asunto de ya a nivel personal, poder contar por lo menos la historia 2 generaciones atrás de ti, de tu familia. Si no lo puedes hacer, también no tiene sentido dónde estás parado, ¿no? Sí, pero de nuevo es nuestro concepto de familia. Sí, claro. Es que sí, es muy triste, de verdad es que ya no nos interesa ni siquiera de dónde venimos, tan solo por pura curiosidad. Por pura curiosidad. No,
¿de qué platicas en Navidad? Para no pelear, ¿de qué sé yo? Pues pongámonos a hablar de las generaciones anteriores. Nos hablan de un mundo bien distinto y de relaciones bien diferentes. Entonces nos abre la posibilidad de entender que este mundo tan dividido en el que estamos, esta sociedad rota, cambia. Y así como se ha ido rompiendo, podemos generar una nueva. ¿Por qué la gente tiene que leer Las Virreinas? Según la autora, según Daniela Pastor. Porque son unas mujeres muy olvidadas, por respeto a las mujeres, porque las tenemos olvidadas de la historia y eso es matar. Y si creemos en este concepto políticamente, no solo por lo políticamente correcto de ser inclusivas con las mujeres, hay que entonces repensar la historia en donde están las mujeres, no como animales, sino como una historia propia. En este caso, las virreinas, todas las mujeres. Empezar a leer mujeres, empezar a leer sobre mujeres, creo que es fundamental. Y en ese sentido yo añadiría, porque ahora, pensando en lo que decía haciendo Parodia, porque en ese respeto que debemos demostrar que no eran el equipaje del virrey, sino que estas historias, y además como tú las cuentas, donde se van entrelazando estas redes sociales, ya fuera con los conventos, ¿no? Ya fuera con ciertos sectores de la población, pero sobre todo esta red queda siempre muy implicada entre el poder y la iglesia, nada más que el mismo poder político y la iglesia. Está muy bien aquí documentado, está, de verdad, tienen que leer Las Virreinas, porque es un gran libro. Daniela, ¿qué sigue después de Las Virreinas? Pues ahorita estoy en la tesis, bueno, también en la tesis doctoral, que me abrió el mundo Las Virreinas justamente. Quería ver si esta cuestión de estas redes que se van dando a lo largo de las generaciones, de ver cómo las primeras parejas virreinales son los parientes lejanos de la última virreina, si sucedía en otros virreinatos, cómo estaban estas relaciones familiares. Nada más que, bueno, a la hora de comprar el proyecto de doctorado, siglo y medio otra vez, a verlos a usted, pero no había medido cuántos virreinatos hay y cuántos virreyes, entonces me concentré en solamente ver cómo se generan los lazos familiares entre los distintos virreinatos de toda la monarquía. Pero justo, como son lazos familiares, es romper con las formas de genealogía que solo se va por lo patrilineal, sino ir viendo también los lados femeninos, no solo el de la madre, sino los de las hermanas, demás, porque estamos hablando de una familia extensa, no la familia nuclear de hoy día. Entonces, no nos podemos quedar solo con un lado. Ha sido una búsqueda interesantísima, que creo que solo yo y los genealogistas nos parece ultra divertido, pero me encanta ver algo genealógico. Ok. Y eso, pues justo, ver cómo se conforma el poder de la nobleza, el poder, sí, jerárquico, pero horizontal, en la construcción de lo que se conoce como el Estado político. Sigo con la política, sigo con las mujeres, pero ahora mi familia. Está interesante. Esperemos verlo publicado. Pero prefiero verlo defendido. Exacto. Pero sí, para allá va. Yo soy solamente un lector más. No, muchas gracias. Daniela, ¿dónde te encuentra la gente que nos está viendo en redes sociales? Principalmente en Facebook, pero aparezco como compa Daniela Pastor, por compañía. Es de antaño una memoria histórica de Facebook, diversos sucesos del 2012, entonces ya se quedó así el nombre. Ahí es donde más publico cuestiones de lo que yo estoy sacando o los eventos que organizo. Como docente también
me interesa que mis alumnas y alumnos se interesen por la Nueva España. Entonces, tenemos un ciclo de reflexiones sobre la Nueva España. Okay. Es una actividad extraacadémica, libre y todo, pero pues, también hay causado mucho interés. Ahí también tiene una reina. Y ese tipo de cuestiones las tengo sobre todo ahí. Desde ahí justo reviso los mensajes, sin problema. Pero Ok. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como @cernícalo. El Twitter de el podcast es charlacualquier1@gmail.com. El canal de YouTube es Librería Bonilla Difusión. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima charla aquí en la librería. Gracias a André Ursúa, que como siempre nos da el apoyo con todo la librería, la puesta de toda la escenografía y demás. Y además pues, es un buen amigo con el que charlo horas antes de empezar la charla. Daniela, muchísimas gracias. Esperemos que no sea la única. Próximamente tengamos otra charla. perfecto. Sí. Por mí, muy bien. Perfecto. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima vez.